Cordial saludo. En esta ocasión, continuando con la unidad número 4 del curso de bases de datos, vamos a hablar de las consultas de acción. Las consultas de acción tienen relación directa con las actividades referentes al CRUD, que son siglas que hacen referencia a crear, leer, actualizar y eliminar. Empezando con la creación, con crear, vámonos al comando createTable, para lo cual debemos entender inicialmente que la tabla es el objeto elemental sobre el cual se estructura una base de datos relacional. Para el caso de la creación de tabla, aquí en la izquierda tenemos el comando createTable, donde la sintaxis o la estructura para generar para crear una tabla, tenemos las palabras reservadas createTable, luego va el nombre de la tabla y luego entre paréntesis se indica el nombre que va a tener la columna, el tipo de dato, separados por comas, ¿sí? Puede ser uno, pueden ser varios, terminando con punto y coma, aunque este fin de sentencia es opcional. A nivel del explorador o el navegador dentro del pgadmin 4, el cual es la herramienta gráfica que viene con el PostgreSQL, se va a ver con esta estructura, en donde vamos a tener el nombre de la tabla y en el apartado de columnas nos va a indicar cuál es el nombre de cada una de ellas. Luego, en un IDE, en un Query Tools, una herramienta de consulta, puedo realizar una consulta para llamar todos los datos de esa tabla, en donde me va a mostrar el nombre de cada campo y su respectivo tipo de dato. Finalmente, en el caso de tener una tabla y deseo eliminarla, entonces me voy al comando drop table. Hay una diferencia entre el drop y el delete. El drop se usa para borrar una tabla o una base de datos, y el delete se usa para eliminar un registro o varios registros, ya sea de una tabla o de diferentes tablas. Y su sintaxis es la siguiente: drop table y el nombre de la tabla. De esa manera la eliminamos. Luego, en el caso de insertar registros, nos vamos al comando insert into, teniendo en cuenta que este comando es para insertar todos los campos dentro de una tabla. Entonces, su estructura, debo tener en cuenta que dentro de su estructura debo ingresar los datos en el mismo orden que están las columnas al interior de la tabla. Su estructura está definida por insert into, el nombre de la tabla, y entre paréntesis se pueden indicar los nombres de los campos, y luego con esta palabra reservada entre paréntesis indicar qué valores voy a ingresar en cada uno de esos campos. Finalmente, si ya tengo una tabla creada que tiene registros y por algún motivo un registro se ingresó de manera errónea, o hay un registro que se debe modificar porque hace parte de una actualización de datos, o bueno, se debe de registrar nuevamente, se realiza mediante el comando update. Mediante el comando update, entonces voy a realizar la actualización teniendo en cuenta que debo usar la cláusula where para definir cuál va a ser ese criterio de selección, y obedece a esta sintaxis. Entonces, update, el nombre de la tabla, voy a definir cuál es el valor que deseo cambiar, y luego de la cláusula where entonces especifico cuál va a ser el registro que voy a buscar. Vamos a ver esto de manera práctica. Para ello, entonces vamos a iniciar el pgadmin. Cuando ustedes inician el pgadmin, él se va a ir directamente a una pestaña del navegador y les va a abrir algo como esto. Ya estamos familiarizados con su entorno, en donde aquí en los servidores pues despliego, tengo las versiones de PostgreSQL 12 y 13, se recomienda trabajar con la 12, sin embargo si tiene la 13 o incluso si tiene una versión anterior a la 12 no debe haber ningún inconveniente. Despliego, aquí me está indicando que tengo dos bases de datos. Esas son estas dos, las cuales las trae el Postgres ya por defecto. Voy a crear mi propia base de datos, y la estructura que yo vaya a generar, las tablas que yo vaya a crear, deben de estar contenidas en una base de datos. Para ello, entonces,
en bases de datos, clic derecho, Create Database, y puedo ingresar la base de datos. Vamos a ingresar unidad 4, prueba, versión 1 por decir algo. Puedo ingresar aquí algunos datos de codificación de seguridad, parámetros generales, y voy a definir roles para determinar niveles de acceso, pero no es el caso. Me voy directamente a SQL. Aquí lo que me está mostrando es cuál es esa porción de código que él va a ejecutar para que se vea reflejado aquí en el navegador, en el árbol de navegación. Entonces le decimos save para que lo ejecute. Cuando lo termina de ejecutar, entonces aquí dice que ya tengo 3 bases de datos. Aparece con una X roja porque no está conectada, entonces doy clic izquierdo normal. Aquí ya me muestra entonces que está conectada, que está activa. Me voy abajo a los esquemas, me voy en público, me voy a tables, y observen que si despliego pues no aparecen tablas. Vamos a crear tablas y hay dos maneras de crearlas, ya sea mediante la interfaz gráfica o también pues mediante una herramienta de consulta. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Inicialmente aquí con la interfaz gráfica le doy clic derecho, Create Table. Me dice que le indique un nombre, entonces por ejemplo empleado, tabla empleado. Le indico cuál va a ser el usuario, cuál va a ser el esquema. No voy a cambiar ninguno de ellos en este momento, me voy directamente a las columnas, entonces no se han definido columnas. Le digo agregar. En este caso entonces digamos que esta tabla tiene código de área. Se sugiere no usar espacios, no usar caracteres especiales como comillas, comas, arroba, espacios, no dejar espacios. En fin, aquí le doy el tipo de dato para el código de área, entonces digamos que debe ser del tipo numérico. Y vamos a escoger entre las opciones que tenemos este. Luego este not null lo que me va a indicar es que si lo activo quiere decir que no puedo dejar ese campo sin valores, debe tener sí o sí algún valor. Vamos a dejarlo quieto, no va a ser llave primaria. Vamos a agregar otro campo. Vamos a colocar el nombre del área, ok, como es su nombre sería de tipo texto. Entonces vamos a escoger aquí el carácter, la longitud 20 puede ser. Vamos a agregar otro campo, por ejemplo identificación. Identificación, el cual va a ser también de tipo numérico. Ok, vamos a definir aquí entonces que para este que no sea nulo, porque además pues vamos a declararlo como llave primaria. Al definirlo como llave primaria, las llaves primarias no deben ser nulas, y adicionalmente pues se sugiere que sea numérico para poderlo llamar como llave foránea en otro lado. Sin embargo, al definirlo como llave primaria, internamente lo configura como not null. Sin embargo, pues no está mal confirmarlo aquí. Luego, si me voy a la última columna de SQL, me va a mostrar la porción de código que él va a ejecutar para crear esa tabla. Finalmente, si yo le digo save, ya la crea automáticamente aquí. Ustedes van a observar del lado izquierdo ya está empleado. Si no había columnas, pues me está mostrando las columnas que tiene esa tabla. Ahora, para consultar los elementos que tiene esta tabla, tengo también dos maneras. Una es dando la tabla directamente, clic derecho, View o Rows. Él ejecuta esta porción de código y me está mostrando aquí la salida en la parte inferior.
Si no, entonces la puedo consultar con Query Tool. Esto es una manera de visualizar un IDE y realizo directamente la consulta, select asterisco from y la tabla llama empleado. Bien. Ok, me dice que no existe la relación empleado. Esto es porque en esta ocasión debe de ir entre comillas dobles. Y nuevamente ejecutamos. Listo. Entonces me está diciendo que demoró 145 milisegundos. Esta es la salida. Estas son las columnas. No tiene datos. La tabla está vacía. También puedo borrarla. ¿Sí? ¿Cómo la borro? Entonces empleado, clic derecho, drop acá directamente. Y él me dice que si deseo borrarla. Voy a decirle que no. Voy a tratar de borrarla directamente desde aquí. Entonces drop table y empleado. Ok, nuevamente. Y bien, entonces ahí se borró, aunque aquí en el navegador, en el árbol de navegación me lo está mostrando. Simplemente me voy a tables, le digo refrescar y ya deja de aparecer la tabla, ¿sí? Bien, luego de esto entonces vamos a crear otra tabla, pero esta vez la vamos a crear aquí usando este editor de consulta. Para ello entonces me voy a table, clic derecho, Query Tool y vamos a crearla aquí mediante código SQL directamente. ¿Cómo se crea una tabla desde aquí? Entonces me voy acá directamente, create table, le doy el nombre, digamos que vamos a crear la tabla persona. Luego entonces abro paréntesis, se sugiere empezar a enlistar los campos aquí en la parte inferior. Es una buena práctica para visualizar más fácil. Se puede hacer en una sola línea horizontal, pero vamos a ver que luego hay instrucciones que son muy largas y es bueno fragmentarlas en diferentes líneas para poderlas visualizar y entender más fácil. Entonces empezamos a enlistar acá los nombres de los campos. Entonces digamos que nombres, empecemos por el campo nombres, que sea un varchar con una longitud de 20, coma, enlistamos el siguiente, apellidos, varchar 20, coma, se me ocurre ahora debe tener una cédula, la cédula es un número. Sin embargo, a nivel de bases de datos no se caracteriza un valor numérico porque no es un número con el cual yo vaya a realizar operaciones aritméticas. Me explico. El número de la cédula regularmente no se usa para sacar, por ejemplo, un promedio. No tiene sentido que yo saque el promedio de los números de cédula de los alumnos de este curso, porque a lo mejor ese número ni siquiera coincide con el número de cédula de ninguno de los presentes y pues tampoco tiene sentido, ¿sí? Entonces regularmente lo definen también como varchar y podemos colocar otro que sí sea numérico, por ejemplo ID persona. Ojo con esto. No puedo dejar espacios porque observen que aquí me generaría una palabra reservada que no estoy usando. Por eso uso ID persona con raya al piso, por ejemplo. ¿De qué tipo? Integer. Quiere decir que me va a recibir números enteros. Y adicional a eso le puedo colocar aquí, por ejemplo, que sea not null. De esta manera es que lo defino al final. Entonces cierro los paréntesis, termino con punto y coma y de esta manera entonces voy a crear la tabla. Ejecuto, me dicen que se ha creado satisfactoriamente, no se ve reflejado aquí en las tablas. Clic derecho, refrescar y al desplegar entonces ya está la tabla persona.
que en las columnas aparecen nombres, apellidos, cédula y de persona. Bien, ¿cómo hago para visualizarlo? Entonces, nuevamente vengo acá, select from, asterisco from y persona. Persona, cierro, termino, ejecuto. Aquí me lo está mostrando, no tiene registros, entonces ahora vámonos a ingresar esos registros. ¿Cómo le ingreso registros a esta tabla? Entonces, mediante la instrucción insert into, vamos a definir la tabla persona y luego entonces hay dos opciones. Una, puedo ingresar aquí los nombres, los nombres de los campos. En este caso está nombres, en ese mismo orden, apellidos, cédula y de persona. Y luego le asigno los valores. ¿Qué valores? Entonces en ese mismo orden, por ejemplo, entre comillas simples, Camilo, bien, empecemos esto con mayúscula. Aquí ya como está definido de tipo texto, entonces sí puede usar algunos caracteres especiales tradicionales, un ejemplo la tilde. Luego sigue la cédula, entonces digamos 97390, ¿sí? Por decir algo, y el ID de persona, entonces que sea 1, 2, 3. Terminamos con el fin de sentencia y ejecutamos. En este caso me dice que se insertó satisfactoriamente, pero no me está permitiendo visualizarlo, ¿sí? Al no ser una consulta de selección, no me permite en primera instancia visualizar esos datos. Entonces para ello vamos aquí en el navegador, clic derecho, refrescar para actualizar y luego le decimos que me muestre. Voy a copiar este para llamarlo ahorita y ahorita le digo que me muestre todos los datos de esa tabla persona, ¿sí? Ejecuto. Bien, entonces observen que tenemos la misma tabla pero ya tiene un registro. Eso es un registro, es una fila completa dentro de esta tabla. Voy a ingresar otro registro, entonces ya había copiado en el portapapeles el registro anterior. En este caso entonces había enlistado los nombres de las columnas. Voy a quitarlo si no es estrictamente necesario. Lo importante es que estén en ese mismo orden, entonces vamos a empezar, digamos, Andrés, López Cifuentes. Por decir algo. Voy a dejar este número de cédula como el mismo para ahorita hacer una actualización, ¿sí? Y digamos que su identificador es 124, por decir algo. Ejecutamos satisfactoriamente, pero no se ve nuevamente aquí la tabla. Refrescar para poder actualizar esos datos y luego entonces acá voy a decir select asterisco from persona y ejecuto. Bien, aquí cuando yo me paro, miren que me dicen que es con F5, entonces puede ser que siga simplemente presionando F5 y no debo de ir a dar clic allá. En la parte inferior estoy viendo que ya tengo dos registros y hay dos personas con esos datos, pero el problema es aquí el número de cédula, quedó el mismo. En una base de datos no puede suceder eso, entonces esto lo hice adrede para actualizar, para practicar el comando update, que es el de actualizar. Entonces vamos a actualizar los datos de Andrés, ¿sí? ¿Cómo es la sintaxis? Recordando cómo empezamos el video, entonces update, el nombre de la tabla, entonces persona, y le voy a ingresar ahora el campo a cambiar. ¿Cuál es el campo que va a cambiar? La cédula. Entonces en cédula le voy a ingresar y coloco el número correcto. ¿Cuál va a ser el número de cédula? Entonces 0
digamos que era este realmente. Ok, luego defino los criterios de selección usando la cláusula where. ¿Cuál va a ser el criterio de selección? Entonces decirle que en el campo, por ejemplo nombres, donde nombres sea igual a qué, donde aparezca Andrés. Andrés. Ok, cerramos ahí. Y ¿qué me está queriendo decir esto? Que voy a hacer una actualización en esta tabla persona. Me interesa ingresar la cédula con este número. ¿Dónde? Donde en la columna nombres aparezca el registro Andrés. Entonces vamos a ejecutar y me dice que se ejecutó correctamente, pero no me permite visualizarlo. Entonces nuevamente sería asterisco from persona y ejecutamos F5. Observen, en este caso ya fue actualizado el registro, ¿sí? Fue el único dato que se modificó. Entonces de esa manera hemos visualizado las consultas SQL de acción. No siendo más, espero les deseo lo mejor y nos veremos en una próxima oportunidad.